¿Alguna vez has sentido que algo te observa cuando creías estar solo? Hoy te llevaremos a lugares donde lo imposible se mezcla con lo real, donde sombras recorren pasillos, espejos susurran tu nombre y habitaciones cambian de lugar sin explicación. Prepárate para descubrir 10 historias sobrenaturales que te pondrán los pelos de punta y te harán mirar 2 veces a tu alrededor, si te atreves. Si quieres seguir explorando misterios como estos, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, dejar tu like y contarnos en los comentarios cuál historia te dio más miedo. Tu apoyo nos ayuda a traerte cada vez más relatos aterradores. Historia 1: La sombra que seguía mis pasos en las ruinas de Tulum. Me llamo Ernesto Valdés. Tengo 46 años y desde hace más de 2 décadas trabajo como guía turístico en las ruinas mayas de Tulum, en la costa del estado de Quintana Roo. Conozco cada sendero, cada piedra, cada rincón donde el viento se cuela entre las paredes antiguas, y podría recorrer el sitio con los ojos cerrados. Siempre me han dicho que tengo la suerte de trabajar en un lugar tan bello, con el mar turquesa de fondo y el sonido constante de las olas. Pero lo que viví hace unos meses me dejó claro que hay cosas que se esconden incluso en los lugares más soleados. Aquella semana no era diferente a cualquier otra, salvo por un detalle. Era temporada baja y apenas había visitantes. Esa mañana había llegado un grupo reducido, 6 personas en total, que se dispersaron para tomar fotos y caminar por su cuenta después de que yo les diera la introducción histórica, junto a la entrada principal. El cielo estaba despejado, el calor se sentía fuerte, y el aire tenía ese olor salino que siempre acompaña a Tulum. Me quedé solo mientras ellos exploraban, y fue entonces cuando tuve la primera sensación extraña, el sonido de pasos detrás de mí. No era el ruido lejano de alguien en otro pasillo, sino justo detrás, a menos de 2 metros, como si alguien estuviera siguiendo mis pisadas con una precisión inquietante. Me giré y no había nadie. El pasillo de piedra estaba vacío, con el sol proyectando sombras cortas sobre el suelo. Pensé que tal vez era uno de los turistas intentando alcanzarme, pero no escuché nada más. Seguí caminando hacia una zona menos transitada, un corredor estrecho entre 2 muros parcialmente derrumbados que conecta con el templo principal. Ahí volvió a ocurrir, 3 pasos lentos, pausados, tan claros que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Volví a girarme y otra vez, nada. Lo que me inquietó más fue que el eco de mis propios pasos sonaba normal, pero los otros tenían un tono distinto, más hueco, como si vinieran de alguien descalzo o de un peso que no tocaba completamente el suelo. Me obligué a pensar que tal vez era el viento moviendo pequeñas piedras, o mi imaginación, pero en el fondo sabía que no era así. A partir de ese momento, cada vez que avanzaba unos metros, la sensación de ser seguido se intensificaba. Empecé a notar algo más perturbador. En ciertos momentos, cuando la luz del sol entraba en ángulo, mi sombra no estaba sola. Había una segunda figura proyectada en el suelo, apenas detrás de mí, pero no coincidía con la altura ni la forma de ninguna de las personas del grupo. Era más alta que yo, delgada, con una silueta extrañamente alargada en los brazos, como si los tuviera colgando más de lo normal. La primera vez que lo vi fue de reojo, y cuando giré la cabeza, no había nadie. Pensé que quizá era una ilusión causada por las piedras irregulares y la luz cambiante, pero esa explicación se desmoronó cuando, al detenerme, mi sombra se quedó quieta, y la otra dio un paso más. Sentí un nudo en el estómago. En 20 años nunca había experimentado algo así. Recordé las historias que algunos guardias nocturnos cuentan, sobre figuras que recorren las ruinas cuando no hay visitantes, y sobre un hombre alto vestido con ropas antiguas que a veces se ve entre los templos. Pero siempre creí que eran invenciones para asustar a los novatos. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo no se sentía como una broma. Decidí cortar por lo sano y salir a una zona más abierta. El problema fue que, cuanto más me alejaba de las áreas turísticas, más claro se hacía el sonido de esa presencia detrás de mí. No escuchaba respiración, ni roces de tela, solo pasos secos, perfectamente sincronizados con los míos. Excepto cuando me detenía, momento en el que esa cosa tardaba unos segundos más en detenerse. Llegué a un punto donde el camino se bifurca, a la izquierda, el sendero hacia la playa, a la derecha, el acceso a una zona que los visitantes no pueden recorrer. Por impulso, giré a la derecha. No sé por qué lo hice, tal vez buscando perder a quien fuera que me seguía, pero apenas avancé unos metros el aire se volvió más frío.
En Tulum eso es muy raro a pleno sol. El olor a mar desapareció y fue reemplazado por un olor seco, a piedra vieja y polvo. Fue en ese momento cuando lo vi claramente, la sombra no estaba proyectada en el suelo, sino sobre el muro de mi lado derecho. Era más oscura que cualquier sombra que hubiera visto, con bordes definidos, y se movía con una fluidez que no correspondía a la luz del sol. No tenía rostro, solo un contorno alto y delgado, pero lo que me heló la sangre fue que, cuando me giré buscando a la persona real que debía estar detrás de mí, no había nada. Ni un alma. Sentí que debía irme de inmediato. Caminé rápido hacia la salida, sin mirar atrás, pero cada pocos segundos esa presencia parecía acercarse más, como si redujera la distancia que nos separaba. Cuando por fin vi al grupo de turistas esperándome cerca de la entrada, me tranquilicé un poco, hasta que me di cuenta de que uno de ellos, una mujer mayor, me estaba mirando fijamente con el rostro pálido. Cuando me acerqué, me dijo en voz baja: «Señor, ¿quién es el hombre alto que venía detrás de usted?». No supe qué responder. Desde ese día, cada vez que trabajo en Tulum, evito pasar por ese corredor, pero aún así, de vez en cuando, siento que alguien camina a mi espalda, aunque no haya nadie más que yo en las ruinas. Si quieres seguir explorando misterios como estos, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, dejar tu like y contarnos en los comentarios cuál historia te dio más miedo. Tu apoyo nos ayuda a traerte cada vez más relatos aterradores. Historia 2: El huésped que dormía con los ojos abiertos en un motel de Kansas. Me llamo Daniel Ortega, soy camionero desde hace 15 años y he dormido en más moteles de los que podría contar. La mayoría son lugares sin encanto, baratos, con paredes delgadas y olor a humedad, pero suficientes para pasar la noche y seguir la ruta al día siguiente. Sin embargo, la noche que pasé en aquel motel perdido en una carretera secundaria de Kansas no la voy a olvidar jamás. No era mi primera opción, de hecho, ni siquiera sabía que existía. Mi plan era llegar hasta Tepique, pero una tormenta repentina me obligó a salir de la autopista. La lluvia era tan intensa que los limpiaparabrisas apenas daban abasto, y las ráfagas de viento empujaban el camión de un lado a otro. Después de 20 minutos de buscar un lugar donde refugiarme, vi un cartel luminoso medio parpadeando que decía Vacancy, junto a un viejo letrero de madera que apenas se leía: Pine Grove Motel. El edificio era pequeño, de un solo piso, con la pintura descascarada y un estacionamiento lleno de charcos. Entré en la recepción empapado. Una mujer mayor, delgada y con el cabello recogido en un moño, me atendió sin mucho interés. Me dijo que solo le quedaba una habitación doble, pero que tendría que compartirla con otro huésped si quería quedarse, porque según ella, el resto estaba en mantenimiento. No me hacía gracia la idea, pero la tormenta no me dejaba muchas opciones. Acepté. Me dio la llave de la habitación 6 y me dijo que mi compañero ya estaba dentro, descansando. No mencionó su nombre, solo que era tranquilo. Caminé por el pasillo alfombrado que olía a polvo húmedo. La habitación 6 estaba al fondo, con una luz amarilla filtrándose por la rendija de la puerta. Golpeé suavemente antes de entrar, pero no obtuve respuesta. Al abrir, lo primero que vi fue a un hombre tumbado en una de las camas, boca arriba, vestido con una camisa de franela y pantalones vaqueros. No se movía. Pensé que dormía profundamente. Dejé mi mochila en la otra cama, fui al baño a cambiarme y cuando volví, me di cuenta de algo que me hizo detenerme en seco: el hombre tenía los ojos abiertos. Completamente abiertos, fijos en el techo, sin pestañear. Era joven, quizás de unos 30 años, con la piel pálida y el cabello negro. No dijo nada, ni siquiera me miró. Me quedé observándolo durante unos segundos, esperando algún gesto, pero nada. Tratando de no parecer incómodo, murmuré un buenas noches y me senté en mi cama. Saqué el celular para distraerme, pero la sensación de ser observado, aunque él miraba al techo, empezó a inquietarme. Después de un rato, apagué la luz y me recosté. La lluvia golpeaba fuerte contra la ventana, y en medio de la oscuridad, escuché un leve crujido de la cama del otro lado. Pensé que él se movía para ponerse más cómodo, pero cuando abrí los ojos, lo vi, seguía en la misma posición, con la cabeza girada hacia mí, mirándome fijamente. No sé cuánto tiempo llevaba así. Me quedé inmóvil. Sus ojos no parecían parpadear nunca,
y su respiración era tan lenta que apenas si se notaba. La habitación se sentía cada vez más fría, y un olor raro, metálico, empezó a impregnarse en el aire. Traté de dormir, pero cada vez que me giraba, podía sentir sus ojos clavados en mí. En algún momento de la noche, escuché que murmuraba algo. No entendí las palabras, sonaban como un susurro bajo y arrastrado, en un idioma que no reconocía. Fingí que dormía. Entonces sentí que la cama se hundía ligeramente, como si alguien se sentara a mis pies. Abrí los ojos de golpe, pero él seguía en su cama, inmóvil. Sin embargo, el peso seguía allí. El miedo me paralizó. Pasaron los minutos y el peso desapareció lentamente, como si se hubiera levantado. Lo más perturbador vino después, al amanecer, cuando por fin la tormenta se calmó, me levanté para ir al baño y vi que la cama del otro lado estaba intacta. Las sábanas estiradas, sin marcas de haber sido usadas. Cuando salí, la recepcionista estaba en el mostrador. Le comenté que mi compañero había estado toda la noche despierto, pero ella me interrumpió con una expresión extraña y me dijo: «Señor, anoche usted fue el único que se registró en ese cuarto». Me quedé en silencio. Le aseguré que había alguien más, pero ella negó con la cabeza. Cuando me marché, por el retrovisor del camión, vi la cortina de la habitación 6 moverse levemente, y entre las sombras, un rostro pálido observándome, con los mismos ojos abiertos que me habían acompañado toda la noche. Desde entonces, evito moteles que ofrezcan habitaciones compartidas. Si quieres seguir explorando misterios como estos, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, dejar tu like y contarnos en los comentarios cuál historia te dio más miedo. Tu apoyo nos ayuda a traerte cada vez más relatos aterradores. Historia 3: La ventana que daba a un lugar distinto cada noche en Toledo. Me llamo Laura Méndez. Soy diseñadora gráfica y el año pasado viajé sola a Toledo para asistir a un curso de fotografía nocturna. Reservé una habitación en un pequeño hotel familiar en el casco histórico, una construcción antigua de piedra, con pasillos estrechos y vigas de madera oscura en el techo. El dueño, un hombre mayor llamado Don Manuel, me recibió con amabilidad y me dio la habitación 12, en el segundo piso, al final de un corredor ligeramente inclinado. El lugar tenía un aire antiguo pero bien cuidado, con muebles de madera maciza y olor a cera de velas. Lo que más me gustó fue la ventana, un marco de madera gruesa que se abría hacia afuera, con vista directa a una calle empedrada iluminada por farolas amarillas. Desde ahí podía ver parte de la plaza, al fondo, la torre de una iglesia. La primera noche, después de recorrer la ciudad y cenar en un bar cercano, regresé al hotel, abrí la ventana y me quedé un rato apoyada en el alféizar mirando la calle casi vacía. El aire era fresco y había un silencio agradable, roto solo por el eco de pasos lejanos. Me fui a dormir tranquila. La segunda noche, sin embargo, todo fue distinto. Llegué algo tarde, alrededor de la medianoche. Subí a mi habitación, me puse el pijama y como el calor era más intenso que el día anterior, abrí la ventana para dejar entrar aire. Fue entonces cuando me di cuenta de que la vista no era la misma. La calle que había visto la noche anterior ya no estaba. En su lugar, había un camino estrecho de tierra, flanqueado por árboles muy altos, tan juntos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. No había farolas, ni plaza, ni torre. El silencio era absoluto. Me quedé congelada, mirando ese paisaje imposible. Pensé que tal vez me había equivocado y estaba mirando desde otra ventana del pasillo, pero no, era mi cuarto, el mismo marco, el mismo alféizar. Cerré y abrí los ojos varias veces, intentando convencerme de que estaba cansada y mi mente jugaba conmigo, pero el camino seguía allí, inmóvil, oscuro. No escuchaba viento ni insectos, solo un silencio que parecía absorberlo todo. Cerré la ventana con fuerza y me obligué a dormir, aunque me costó más de una hora conciliar el sueño. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue abrirla. La vista había vuelto a la calle empedrada de siempre, con gente caminando y el sol iluminando la plaza. Me tranquilicé, pensando que tal vez había sido un sueño muy vívido. Pero la tercera noche, la ventana volvió a mostrar algo distinto. Esta vez no era un camino, sino una especie de plaza circular de piedra, iluminada por una luz grisácea que no parecía venir del sol ni de la luna. En el centro había una fuente seca y, alrededor,
varios edificios oscuros, con ventanas tapadas por tablas. No había movimiento, pero tuve la sensación de que alguien me observaba desde una de esas ventanas cerradas. Me aparté del alféizar con el corazón acelerado. Cerré las cortinas y traté de ignorarlo, pero durante la madrugada desperté con una sensación extraña. Había un frío intenso en la habitación y sin levantarme, pude ver cómo las cortinas se movían lentamente, como si un aire gélido entrara desde fuera. Cuando reuní valor para mirar, la plaza seguía allí, pero ya no estaba vacía. Una figura alta y delgada, vestida de negro, estaba de pie junto a la fuente, mirando directamente hacia mi ventana. No sé cómo lo supe, pero estaba segura de que me veía. Corrí a cerrar la ventana y eché el pestillo. Esa noche dormí mal, despertando a cada ruido. Pasaron los días y cada noche la ventana mostraba un lugar distinto. Un callejón estrecho con paredes húmedas que parecían acercarse. Un campo de hierba alta que se movía como si algo se arrastrara dentro. Un patio en ruinas donde varias sillas viejas estaban dispuestas en círculo. En todos esos lugares había una sensación de espera, como si algo o alguien estuviera aguardando a que yo me acercara un poco más. El sexto día, decidí hablar con don Manuel. Me miró con seriedad y me preguntó si había dormido en la habitación 12 con la ventana abierta. Cuando le dije que sí, suspiró y me dijo, no debería hacerlo. Esa ventana no siempre da a Toledo. No quiso explicarme más, solo me recomendó mantenerla cerrada por la noche. Obedecí, pero la curiosidad me podía. La última noche antes de irme, no pude resistir la tentación y abrí apenas un poco, para mirar. Lo que vi me heló la sangre, era mi propia habitación, vista desde fuera, pero no había calle ni plaza. Solo una negrura inmensa alrededor, y dentro de la habitación, yo misma, dormida, y algo más. Una sombra inclinada sobre mi cama, tan cerca de mi rostro que parecía susurrarme algo al oído. Cerré la ventana de golpe y metí la maleta en cuestión de minutos. Al amanecer, me marché sin despedirme. Desde entonces, evito alojarme en habitaciones con ventanas antiguas, y si alguna vez abro una de noche, siempre temo ver un lugar al que no pueda regresar. Si quieres seguir explorando misterios como estos, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, dejar tu like y contarnos en los comentarios cuál historia te dio más miedo. Tu apoyo nos ayuda a traerte cada vez más relatos aterradores. Historia 4. Escuché mi nombre desde el fondo de un pozo en Yucatán. Me llamo Javier Chuk, tengo 52 años y vivo en un pequeño poblado rural al sur de Yucatán. Mi familia ha trabajado la tierra por generaciones, cultivando maíz y calabaza, y cuidando unas pocas gallinas y pavos. La vida aquí es tranquila, con días largos bajo el sol y noches en las que el único ruido es el canto de los grillos. En mi terreno hay un pozo antiguo, excavado mucho antes de que yo naciera. Mi abuelo decía que ya estaba allí cuando él era niño, y que nadie en el pueblo recordaba quién lo había hecho ni para qué. Está a unos 30 metros de la casa, cubierto por una tapa de madera que siempre mantengo cerrada, no porque tenga miedo, sino porque el pozo está seco desde hace décadas y solo guarda piedras y polvo. Nunca le presté demasiada atención, hasta hace unos meses. Aquella tarde el cielo se puso gris temprano, anunciando tormenta. Yo estaba recogiendo unas herramientas cuando escuché algo que me hizo detenerme, una voz. No era un grito ni un murmullo confuso, era mi nombre, dicho con claridad, Javier. Provenía del pozo. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo se me erizaba la piel. Pensé que tal vez era algún niño jugando, pero no había nadie cerca. Caminé despacio hasta la tapa y me incliné, intentando escuchar. No se oía nada más que un eco seco y lejano, como el de una corriente de aire moviéndose en las profundidades. Moví la tapa, abrí un poco y asomé la cabeza. El interior estaba oscuro, con paredes de piedra húmedas en las que colgaban raíces finas. Entonces lo escuché de nuevo, Javier. Esta vez la voz era más clara, y lo que me heló la sangre fue que sonaba exactamente como la de mi madre, fallecida hace más de 10 años. Me aparté bruscamente y cerré la tapa con fuerza. No quise acercarme más esa noche. Sin embargo, la curiosidad me fue carcomiendo los días siguientes. Cada vez que pasaba cerca, tenía la sensación de que algo allá abajo me esperaba. 3 noches después, mientras trataba de dormir, oí de nuevo mi nombre, pero no desde el pozo,
sino desde la ventana de mi cuarto. Me levanté y miré afuera. La oscuridad era completa, salvo por la silueta de la tapa del pozo a lo lejos. Me quedé observándola y juraría que se movía, como si algo empujara desde abajo. Al día siguiente, fui a preguntar a don Tacho, un anciano del pueblo que sabe de historias antiguas. Cuando le conté lo que había pasado, me miró serio y dijo que ese pozo no era para agua, sino para guardar cosas que no debían salir. Según él, en tiempos antiguos, los pobladores arrojaban ofrendas y a veces cuerpos al fondo, para que la voz de la tierra los reclamara. Me advirtió que no respondiera si escuchaba mi nombre, y mucho menos intentara mirar dentro. Esa noche soñé que estaba de pie junto al pozo, y que una figura vestida de blanco me llamaba desde el fondo, extendiendo una mano. Cuando desperté, el aire de mi cuarto estaba frío y húmedo, y mis pies tenían barro. El quinto día después de la primera vez, la voz volvió, pero ya no era la de mi madre, sonaba como la mía. Javier, baja. Cada sílaba parecía rebotar en las paredes de piedra y multiplicarse, como si varias personas me llamaran al mismo tiempo. Me incliné sobre la tapa sin abrirla, y sentí un aire tibio subir desde abajo, junto con un olor a tierra mojada y algo más, algo que olía a carne en descomposición. Me aparté, pero esa noche no pude dormir. Los llamados se repitieron, siempre después de la medianoche, siempre con esa insistencia que parecía saber que yo estaba escuchando. Un día, al volver del campo, encontré la tapa del pozo abierta. No había viento fuerte ni nadie más en mi terreno. Me acerqué despacio y vi algo en el fondo, un reflejo, como si hubiera agua, pero el pozo estaba seco. Al acercarme más, me di cuenta de que el reflejo no era agua, era un rostro. ¿El mío? Me miraba desde abajo, sonriendo de una forma que yo jamás había sonreído. Me eché hacia atrás, cerré la tapa y la aseguré con una cadena. Desde entonces, evito pasar cerca después del atardecer, pero eso no detuvo las voces. Ahora, algunas noches, las escucho dentro de la casa, llamándome desde la cocina, desde el baño, y a veces, desde detrás de mí. Historia 5. El niño que me pidió abrir la puerta, desde el piso 14 en Miami. Me llamo Roberto Salazar, trabajo como vigilante nocturno en un edificio de oficinas en el centro de Miami. El turno de noche nunca me ha molestado, de hecho, me gusta la tranquilidad y el silencio que se apoderan del lugar cuando todos se han ido. El edificio tiene 18 pisos, pero por protocolo, después de las 9 de la noche solo queda abierto hasta el piso 12. Los niveles superiores están vacíos, con las luces apagadas y las puertas de acceso cerradas con llave. Por eso me resultó tan extraño lo que ocurrió aquella madrugada. Eran las 2:17 cuando escuché un golpe suave en la puerta principal del lobby. Miré por las cámaras y vi a un niño, no tendría más de 8 o 9 años, de pie bajo la lluvia. Llevaba una camiseta blanca empapada y el cabello pegado a la frente. No había nadie más con él. Salí a la entrada y le pregunté si estaba perdido, pero no respondió. Solo me miró y dijo, ¿puede abrirme la puerta del piso 14? La frase me dejó helado. Le expliqué que ese piso estaba cerrado y que no había nadie allí. Él insistió, con una voz tranquila y seria, repitiendo exactamente las mismas palabras. Le dije que entrara para llamar a la policía o a sus padres, pero cuando me giré para abrir la puerta, ya no estaba. Ni rastro de él en la acera ni en la calle. Pensé que quizá mi mente me había jugado una mala pasada, pero cuando revisé las cámaras de nuevo, la grabación mostraba la entrada vacía desde hacía horas. No había niño, ni lluvia, ni nada. Al día siguiente, mientras hacía mi ronda, noté algo raro en el ascensor. Al encenderse, marcaba como destino el piso 14, aunque yo no había pulsado nada y ese piso estaba bloqueado. La pantalla parpadeó un momento y luego volvió a marcar lobby. No le di importancia, hasta que esa misma noche escuché pasos en el pasillo del piso 12. Subí a revisar, y mientras caminaba hacia el final, escuché el sonido metálico del ascensor abriéndose detrás de mí. Me giré y vi que la pantalla marcaba 14. El ascensor estaba vacío, pero dentro había un charco pequeño de agua, como si alguien hubiera estado empapado. Desde ese momento, las cosas empezaron a ponerse más inquietantes. En varias ocasiones, mientras estaba en la cabina de seguridad, escuchaba por el intercomunicador la voz de un niño repitiendo la misma frase.
¿Puede abrirme la puerta del piso 14? Lo decía con un tono tan calmado que me resultaba más perturbador que si hubiera gritado. Cada vez que respondía preguntando quién era o dónde estaba, solo había silencio. Una madrugada, decidí enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Tomé las llaves maestras y subí hasta el piso 14. La puerta estaba cerrada con candado, pero al poner la llave y abrir, un aire helado me golpeó el rostro. El lugar estaba completamente oscuro, con el eco de mis pasos rebotando en las paredes. No había muebles, solo un pasillo largo con varias oficinas vacías. Avancé con la linterna y noté algo que me hizo detenerme. Huellas pequeñas de pies descalzos marcadas en el polvo del suelo. Eran recientes, y estaban mojadas. Las seguí hasta llegar a una de las oficinas al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y del interior salía un goteo constante. Empujé con cuidado y vi que en medio de la habitación había un charco de agua perfectamente circular, y en el centro, una pequeña pelota roja. Justo cuando di un paso hacia adentro, escuché la voz detrás de mí, a escasos centímetros del oído. «Gracias por abrirme». Sentí un frío intenso recorrerme la espalda y giré la linterna, no había nadie. Sin embargo, la pelota empezó a moverse sola hacia la puerta. Salí de ahí lo más rápido que pude, cerré con llave y bajé al lobby. Desde esa noche, el ascensor a veces se detiene solo en el piso 14, aunque no haya sido llamado. Y las cámaras muestran breves destellos de una figura pequeña de pie frente a las puertas, esperando. No lo he vuelto a ver de cerca, pero algunas madrugadas, cuando todo está en silencio, escucho pasos pequeños en el techo, como si alguien caminara justo encima de mí, en un piso que oficialmente debería estar vacío. Si quieres seguir explorando misterios como estos, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, dejar tu like y contarnos en los comentarios cuál historia te dio más miedo. Tu apoyo nos ayuda a traerte cada vez más relatos aterradores. Historia 6: El retrato que amaneció sonriendo en Sevilla. Me llamo Isabel Romero, tengo 34 años y trabajo como traductora freelance desde casa. Hace unos meses alquilé un apartamento en el barrio de Santa Cruz, en Sevilla, un lugar lleno de calles estrechas y casas con balcones adornados con flores, perfecto para inspirarme mientras trabajo. El piso era antiguo, con techos altos y paredes de ladrillo visto, decorado con muebles que parecían pertenecer a otra época. Entre ellos había un retrato que colgaba sobre el sofá del salón, un óleo antiguo, bastante grande, de una mujer de mirada seria y melancólica, con un vestido oscuro y el cabello recogido en un moño. La primera vez que lo vi, sentí una curiosidad inmediata, aunque me dio un ligero escalofrío. No era desagradable, pero había algo en la mirada de la mujer que me hacía sentir observada. Durante días no le presté demasiada atención, ocupada con mi trabajo y las traducciones, hasta que una mañana, mientras tomaba café y leía correos electrónicos, me fijé en el retrato y me detuve. La mujer sonreía. La expresión había cambiado sutilmente, pero era evidente, los labios curvados, los ojos brillando de una forma que antes no tenían. Parpadeé varias veces, incrédula, pensando que mis ojos me engañaban. Me acerqué, toqué la pintura ligeramente con la punta de los dedos, al mirar de cerca, confirmé que no había ninguna deformación en el lienzo, ningún reflejo extraño que explicara el cambio. Esa misma noche, mientras cenaba, noté que la sonrisa se había ampliado, más marcada, casi burlona. Intenté mantener la calma, racionalizando que quizá era mi percepción, la luz de la lámpara o el cansancio acumulado. Sin embargo, conforme pasaban las noches, la expresión del retrato continuaba variando. No solo sonreía, sino que parecía seguirme con la mirada por toda la habitación. Cuando trabajaba en el ordenador, sentía que los ojos de la mujer me vigilaban, evaluando cada movimiento. Una madrugada, me desperté sobresaltada al escuchar un susurro apenas audible, como si alguien respirara cerca de mi oído. Miré alrededor y no vi nada, pero al encender la luz del salón, el retrato estaba frente a mí, la sonrisa más amplia que nunca, con un brillo casi vívido en los ojos. El corazón me latía con fuerza y sentí un nudo en la garganta. Intenté cubrirlo con un paño o girarlo hacia la pared, pero cada mañana amanecía exactamente como antes, mirándome, sonriendo. Con el paso de los días, la sensación de ser observada se volvió insoportable. Escuchaba crujidos en el suelo, susurros en la habitación vacía, algunas veces,
Un aroma extraño, dulzón y húmedo, que parecía emanar del retrato. Una noche decidí dormir en otra habitación, pero al abrir la puerta del salón, lo vi, la mujer del retrato ya no estaba en la pared donde la había colgado. Estaba en un ángulo diferente, mirándome desde un rincón, con la misma sonrisa que me helaba la sangre. Sentí como si algo dentro de la pintura se moviera, como un reflejo de vida atrapado en el óleo. Al intentar retirarlo de la pared, la madera de la moldura estaba más fría de lo normal, y un temblor leve recorrió mis brazos, como si la mujer resistiera ser retirada. Esa noche no dormí, cada sonido, cada sombra, se mezclaba con la sensación de que alguien más estaba en la casa. Al amanecer, temblando, coloqué el retrato de nuevo en su lugar, intentando ignorar la mirada que parecía intensificarse cada día. Desde entonces, cada mañana, cuando abro los ojos, siento que la mujer del retrato ya sabe mis pensamientos, que sonríe con conocimiento, como si esperara algo. A veces, cuando trabajo o leo, veo un parpadeo en sus ojos, una mínima vibración que me indica que está viva de algún modo, y que cada gesto de esa sonrisa oculta un secreto que jamás comprenderé. Aprendí a vivir con su presencia, aunque nunca dejo de sentir un escalofrío al cruzar la mirada con ella. Incluso ahora, mientras escribo esto, siento que sus ojos se mueven al compás de mi respiración, y la sonrisa permanece, constante, burlona, silenciosa, aguardando la noche para cambiar de nuevo. Historia 7. La habitación que cambiaba de lugar en un hotel de Oaxaca. Me llamo Alejandro Ríos, tengo 38 años y viajo constantemente por trabajo. Así que conozco muchos hoteles y hostales en México, pero ninguno como el que descubrí en Oaxaca el año pasado. Llegué al centro histórico de la ciudad buscando un lugar barato y céntrico para quedarme por unos días mientras realizaba una serie de entrevistas para un documental sobre artesanías locales. Encontré un pequeño hotel de 3 pisos con fachada de piedra antigua, un letrero que apenas dejaba leer el nombre y un olor intenso a incienso y madera húmeda. La recepcionista, una mujer joven con ojos grandes y un semblante serio, me entregó la llave de la habitación 7 y me advirtió, sin profundizar, que no debía moverme demasiado por los pasillos después de la medianoche. Pensé que era una recomendación común para turistas. La primera noche fue tranquila, la habitación era pequeña pero acogedora, con muebles de madera oscura y un colchón sorprendentemente cómodo. Me dormí sin notar nada extraño. Al despertar, me dirigí al baño y, al salir, me di cuenta de algo inquietante. La puerta de mi habitación ya no estaba en el mismo pasillo. Había una leve inclinación en las paredes y la alfombra que recordaba estaba ausente. Caminé confundido y verifiqué el número de la puerta, 7, era la misma habitación, pero la orientación del cuarto y la vista desde la ventana habían cambiado completamente. Intenté racionalizarlo, tal vez había soñado demasiado. La luz del amanecer jugaba con mi percepción, pero esa sensación de incomodidad se mantuvo durante todo el día. Esa noche, al volver del centro, confirmé que algo extraño estaba ocurriendo. Abrí la puerta con la llave y mi habitación estaba situada en un corredor completamente distinto, más estrecho, con paredes que crujían y un olor húmedo a moho que no había percibido antes. Cada objeto estaba en el mismo lugar, pero la disposición de los muebles parecía haber cambiado ligeramente. El escritorio que estaba al lado de la ventana ahora estaba frente a la cama, y la lámpara de noche colgaba de manera diferente. Intenté dormir, pero escuché pasos leves en el pasillo, aunque estaba seguro de que no había nadie más en el hotel. La sensación de ser observado era constante, sentía que alguien caminaba detrás de mí, que me seguía, pero cada vez que giraba la cabeza, solo había sombras proyectadas por las luces tenues del corredor. A la tercera noche, la habitación había cambiado de nuevo, ahora con una ventana que daba a un patio interno que no existía en el plano que me habían mostrado al llegar. Desde esa ventana podía escuchar un murmullo suave, como un canto antiguo o un susurro, que parecía provenir de otra época. Intenté abrir la ventana para salir, pero daba a un vacío completo, un espacio negro que se extendía indefinidamente, más allá de cualquier arquitectura conocida. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y cerré de inmediato, temblando. Cada noche, la habitación continuaba cambiando, a veces con la puerta apareciendo en un extremo del hotel, a veces en un pasillo que no figuraba en los planos. Las paredes, los muebles y la ventana se transformaban sutilmente, y en ocasiones escuchaba murmullos, pasos y risas suaves que no tenían origen visible. Durante los días, intenté ignorarlo,
concentrándome en mi trabajo y saliendo del hotel lo más temprano posible, pero la sensación de que algo me seguía persistía incluso durante las caminatas por la ciudad. Una madrugada, me desperté abruptamente al sentir que algo me tocaba el hombro. Me giré y vi una sombra alargada, proyectada en la pared junto a la puerta, que se movía lentamente. Intenté encender la luz, pero las lámparas no respondieron. El corredor que se veía desde la puerta parecía extenderse más allá de la realidad, y la sombra desapareció solo cuando el primer rayo de sol iluminó la habitación. En mi última noche, decidí marcharme antes del amanecer. Empaqué mis cosas rápidamente, dejando atrás la llave y cualquier intento de entender lo que había ocurrido. Al cerrar la puerta, escuché un susurro que decía, «Vuelve». Desde entonces, evito hoteles antiguos en Oaxaca y aún me pregunto si alguna de esas habitaciones existió realmente o si fui atrapado en un lugar donde la realidad se doblaba sobre sí misma. Un espacio que jugaba con el tiempo y la memoria, dejando solo el recuerdo inquietante de un cuarto que nunca permanecía en el mismo lugar 2 noches seguidas. Historia 8 del hombre que desaparecía en la niebla de San Francisco. Me llamo Martín López. Soy fotógrafo urbano y desde hace años recorro las calles de San Francisco buscando lugares abandonados, edificios con historia y escenas que transmitan la esencia de la ciudad. Aquella mañana, temprano, decidí salir antes del amanecer para capturar la niebla que suele envolver los barrios más antiguos y los muelles del puerto. Caminaba por una zona desierta cerca de North Beach, donde los callejones y las casas antiguas crean sombras profundas incluso a plena luz del día. La niebla era densa, húmeda y silenciosa, casi tangible, cubriendo las farolas y suavizando los contornos de los edificios. Mientras caminaba, noté a lo lejos la figura de un hombre parado sobre un puente peatonal que cruzaba una calle estrecha. Llevaba un abrigo oscuro y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Me llamó la atención porque no parecía moverse, solo permanecía inmóvil, mirando hacia el lado contrario de donde yo estaba. Sacé mi cámara y tomé algunas fotos desde la distancia, ajustando el enfoque y el diafragma para captar la atmósfera densa. Al revisar las imágenes en la pantalla, sentí un escalofrío, el hombre no aparecía en ninguna de ellas. Tomé otra foto y lo mismo, el espacio estaba vacío, solo la niebla y los contornos de los edificios. Pensé que mi cámara estaba fallando, así que me acerqué caminando por la acera, tratando de mantenerlo a la vista. Mientras me aproximaba, él no dio ningún paso, no giró la cabeza, no respiraba de forma visible. Cada vez que levantaba la cámara, desaparecía de la imagen, aunque lo tenía a la vista directa. Empecé a sentir una incomodidad creciente. Mi instinto me decía que algo estaba mal, que aquel hombre no pertenecía a este mundo. Al llegar al puente peatonal, la niebla se volvió más espesa. Podía sentir humedad en mi rostro, el olor del agua del puerto mezclado con algo metálico, casi a sangre vieja. El hombre permanecía allí, inmóvil. Me acerqué lo suficiente como para ver su rostro parcialmente iluminado por la luz difusa de la farola. Sus ojos eran extrañamente claros, casi blancos, y su expresión no cambiaba. Quise hablarle, pero no emití sonido alguno, sentí que mi voz se ahogaba antes de salir. Entonces, lentamente, dio un paso hacia mí. El suelo crujió bajo sus botas y sentí un frío intenso recorrerme la espalda. Quise retroceder, pero mis pies parecían pegados al pavimento. Sacudí la cámara y tomé otra foto. Nuevamente, nada. Cuando bajé la cámara, el hombre se había desvanecido, como si la niebla misma lo hubiera absorbido. Miré alrededor y el puente estaba vacío, solo la niebla, el agua oscura del puerto y los edificios desdibujados. Pasé horas recorriendo la zona, buscando cualquier señal de su presencia, pero no encontré huellas ni movimientos, solo el silencio y la densidad de la bruma. Esa noche, al revelar las fotos en mi estudio, noté algo aún más perturbador. En una de las imágenes tomadas desde el muelle, aparecía un rostro borroso entre la niebla, con los ojos blancos y vacíos, exactamente como los que había visto aquel hombre. Sentí un miedo profundo, un escalofrío que no desaparecía al apagar la pantalla. Durante los días siguientes intenté salir nuevamente a fotografiar la niebla, pero cada vez que lo buscaba, ya no estaba. La gente con la que hablé en la zona no lo había visto jamás. Algunos me dijeron que a veces la niebla de San Francisco crea formas humanas en la distancia, que mi mente había interpretado un fenómeno natural, pero yo sabía lo que vi.
A veces, caminando solo por calles envueltas en niebla, siento su presencia detrás de mí, como un susurro frío que no llega a pronunciar palabras, y cuando volteo, no hay nada. Desde aquel día, cada foto que tomo en la ciudad me hace mirar 2 veces la pantalla, esperando ver de nuevo ese rostro etéreo que se esconde entre la niebla, ese hombre que aparece y desaparece como un reflejo del vacío mismo. Cada vez que escucho la bruma deslizarse entre los muelles y las farolas, me pregunto si realmente lo vi o si algo en San Francisco, algo antiguo y silencioso, decidió dejarme una marca indeleble de su presencia. Historia 9. El ascensor que abría a un piso inexistente en Madrid. Me llamo Laura Fernández, trabajo como recepcionista en un hotel antiguo del centro de Madrid, un edificio de 5 pisos construido en los años 20, con pasillos largos, moqueta gastada y una elegancia pasada de moda que atrae a turistas que buscan algo auténtico. Desde el primer día me advirtieron sobre el ascensor, funcionaba correctamente, pero había un piso que nunca debía ser presionado, el piso 6. Nadie explicó por qué, solo se mencionaba con un gesto serio y un susurro de que ese piso no existe. Al principio no le presté atención, creí que era un protocolo extraño del hotel. Una noche, mientras cerraba la recepción y hacía mi ronda, noté que el ascensor estaba en el vestíbulo, con la luz encendida. No lo había llamado. Me acerqué, lo abrí y, sin pensarlo, presioné todos los botones excepto el 6. Al encenderse el ascensor, las luces parpadearon y un frío intenso recorrió el pequeño espacio metálico. Las paredes parecían reflejar sombras que no estaban allí. En el monitor de seguridad vi que el ascensor descendía, pero la pantalla del panel interno mostraba un piso que no figuraba en el plano. Un nivel que aparecía entre el 5 y el 7, marcado con un número que oscilaba como si no pudiera decidirse. La cabina se detuvo y la puerta se abrió lentamente. Afuera no había pasillo, sino un espacio oscuro, amplio, con paredes húmedas y columnas de piedra que no correspondían a ningún piso conocido del hotel. Entré con cautela, sintiendo como el aire se volvía más pesado y cargado de humedad y un olor a tierra mojada mezclado con algo metálico, casi sangre vieja. La luz del ascensor no iluminaba más que unos pasos adelante, pero podía percibir figuras moviéndose a la distancia, como sombras humanas estiradas, sin rostros, silenciosas. Cada paso que daba resonaba en un eco interminable, multiplicándose como si cientos de personas caminaran a mi alrededor, aunque no podía verlas. Intenté llamar a alguien por el intercomunicador, pero no hubo respuesta. Incluso los botones del ascensor dejaron de funcionar, estaba atrapada en ese piso que nunca existió. Avancé por un pasillo largo, con puertas cerradas a ambos lados, algunas de madera antigua, otras de metal oxidado. Al acercarme a una de ellas, escuché un susurro: «No deberías estar aquí». Giré la cabeza, pero no vi a nadie. La voz parecía salir de las paredes mismas, de los cimientos del edificio. La sensación de ser observada era abrumadora, podía sentir que algo se movía detrás de mí, rozando mi ropa, mi cabello, apenas perceptible, pero siempre presente. Caminé hasta el final del pasillo y encontré una escalera de caracol que descendía hacia la oscuridad. La bajé lentamente, apoyándome en la barandilla fría y húmeda, mientras escuchaba ecos de pasos que no eran míos y susurros que repetían mi nombre. Cada escalón parecía alargarse infinitamente. Finalmente, llegué a un espacio abierto que recordaba vagamente el vestíbulo del hotel, pero distorsionado, columnas torcidas, lámparas que colgaban a medias, reflejos en los espejos que no correspondían a la realidad. Sentí que algo detrás de mí me observaba y me apresuré hacia el ascensor, que seguía allí, iluminando un portal seguro hacia los pisos normales. Subí de inmediato. Al presionar cualquier botón excepto el 6, la cabina volvió a su funcionamiento normal. Las luces parpadearon y el frío desapareció, dejando solo el sonido familiar del ascensor subiendo hasta mi piso. Desde aquella noche, cada vez que el ascensor se detiene entre el 5 y el 7, siento que algo me observa desde un espacio que no debería existir. Los botones del piso 6 siguen allí, brillando levemente, como si invitaran a cualquiera a abrir la puerta hacia un lugar donde la realidad se dobla, donde las sombras esperan y los susurros recorren los pasillos infinitos de un hotel que parece tener más pisos de los que en realidad existen. Incluso ahora, mientras escribo esto, escucho un leve zumbido metálico, como el ascensor llamándome de nuevo hacia ese piso que nunca debería visitar. Historia 10. Los pasos sobre mi techo en una cabaña de Chiapas. Me llamo Ricardo Méndez,
tengo 40 años y decidí tomarme unas vacaciones lejos del ruido de la ciudad, en una zona rural de Chiapas, entre montañas y selvas densas. Encontré una cabaña aislada para alquilar por unos días, un lugar de madera vieja con techo de tejas rojas y ventanas que daban a la selva. La tranquilidad y el silencio eran absolutos, solo interrumpidos por el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles. La primera noche, después de cenar y leer un poco, me acosté temprano. El sueño llegó rápido, acompañado por la sensación de paz que había esperado durante meses. Sin embargo, a mitad de la noche, desperté por un sonido que no podía ignorar, pasos sobre el techo. Al principio pensé que serían animales pequeños, quizá un mono o un perro vagando por los alrededores, pero el sonido era demasiado pesado, constante, caminando de un extremo al otro del techo, con un ritmo deliberado, firme y humano. Me levanté, encendí la linterna y salí al porche, mirando hacia arriba. La cabaña estaba sola, rodeada de árboles, y no había ninguna otra estructura sobre ella. No había nadie. Los pasos continuaban, como si alguien caminara directamente sobre el cielo de mi habitación, justo encima de mí. Sentí un nudo en el estómago y volví adentro, tratando de convencerme de que era un sueño o mi imaginación. A la mañana siguiente, exploré los alrededores de la cabaña. No encontré indicios de que alguien hubiera subido al techo ni rastros de animales grandes. Todo estaba intacto, salvo por unas tejas ligeramente desplazadas que no parecían recientes. Esa noche, los pasos regresaron, exactamente a la misma hora, con la misma cadencia. Me recosté en la cama, escuchando como alguien, o algo, caminaba arriba. Respiraba profundamente, intentando no hacer ruido, y de repente un crujido más fuerte, seguido de un golpe seco, como si alguien hubiera saltado. Un frío intenso recorrió mi espalda y la sensación de ser observado se hizo más real que nunca. Intenté comunicarme, gritar, pedir ayuda, pero mi voz parecía atrapada en la garganta, y los pasos continuaron su recorrido sobre mi cabeza, desvaneciéndose solo cuando amanecía. Al tercer día, decidí inspeccionar el interior del techo. Subí con cuidado por una escalera improvisada y levanté algunas tablas. No encontré nada, ni animales, ni marcas recientes, ni indicios de intrusión. Sin embargo, la madera olía a humedad mezclada con algo más, un aroma que no lograba identificar, algo que olía a tierra mojada y a algo, orgánico, que me hizo retroceder. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo distinto, no eran solo pasos, sino susurros. Palabras cortas, incomprensibles, mezcladas con risas leves y crujidos que parecían resonar dentro de las paredes mismas. Me levanté, encendí todas las luces, recorrí cada rincón de la cabaña, pero no encontré nada. El silencio volvió, pero la sensación persistió, alguien me observaba desde arriba, invisible y paciente. La cuarta noche, los pasos se detuvieron en un punto, justo sobre mi cama. Sentí presión en el techo, como si alguien se apoyara con todo su peso, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento tuve la certeza de que algo iba a romper las tejas y aparecer ante mí. Pero nada cayó, solo escuché un suspiro húmedo, profundo, que parecía salir del cielo de madera mismo. Al amanecer, revisé el techo, ninguna marca, ninguna evidencia de que alguien hubiera estado allí. Aún así, sentía que la presencia seguía rondando, que no se había ido. Decidí marcharme antes de que pasara otra noche, dejando atrás la cabaña y las sombras que caminaban sobre ella. Mientras cerraba la puerta, escuché un último crujido, más lejano, como si la cabaña misma suspirara al verme partir. Desde entonces, evito cualquier lugar aislado en Chiapas. Cada vez que cierro los ojos y recuerdo esa cabaña, puedo escuchar los pasos nuevamente, resonando sobre mi cabeza, caminando en círculos, invisibles, persistentes, recordándome que hay lugares donde la noche no pertenece a los vivos, y donde alguien camina siempre sobre nosotros sin que podamos verlo. Si quieres seguir explorando misterios como estos, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, dejar tu like y contarnos en los comentarios cuál historia te dio más miedo. Tu apoyo nos ayuda a traerte cada vez más relatos aterradores.